Hola, hermanita. Entonces, continuamos con nuestra clase. Nosotros estuvimos en la clase pasada hablando acerca de los indicadores, que son los que nosotros vemos en estas diapositivas, que hay diferentes tipos de indicadores de velocidad, de costos, otros extras, tiempo, longitud, y eso viene que hablamos de todas estas siglas que son importantes de saber y qué significa cada uno de ellos, basados en estos diagramas, donde el eje vertical tiene que ver con el tiempo y el eje horizontal por lo general se encuentra de distancia. Puede ser distancia o paradas, pero pues tiene un componente de distancia y el otro pues tiene el componente de tiempo. Y es lo que nosotros vemos aquí en nuestra gráfica, que es lo que nosotros ya vimos. Y tú en este momento debes ser capaz de generar y construir estos diagramas sin ningún problema y tienes que poder entender de qué tratan las siglas y ya. Es lo que tú ya deberías ser capaz en este momento, porque de ahí se construyen estos indicadores que siempre es bueno que si le dicen que es trip time, entonces tú dices, el trip time es completo desde que salí de mi casa hasta que llegué al destino. ¿Cuál es el right time? El right time es desde que estoy en la estación hasta que llego a la estación de destino y sucesivamente. Entonces, eso es importante que lo conozca y que conozca de qué estamos hablando. Listo. Entonces acá usted tiene los indicadores que usted está agregando y entonces vamos a hacer este ejercicio que es bastante sencillo. Pues acá le dicen zona de origen a zona de destino. Puede ser cualquiera, puede ser un pueblo, puede ser una zona, puede ser, no sé, de Aguachica hasta Bogotá, puede ser de Suba hasta Engativá, puede ser desde Fahingen hasta Marienplatz. No importa, es una zona de origen, una zona de destino, como quieras definirlo, punto. Dos pueblos, dos ciudades, el Kaufland de Fahingen hasta Almandrin 4. No importa, son dos zonas. Aquí en este ejercicio es obviamente un poco más mental. Tienes dos rutas. La ruta uno que tiene un TT que era como si se le va a olvidar, entonces strip time, ¿de dónde viene? Pues mira, acá está. eh, TT, ¿ya? Que es strip time, solamente para que sepa, de 30 minutos. Número de transferencias, una. Y el share, que es el porcentaje de cuántos viajes se hacen por esa ruta del 100%, ahí sería 0,6, es decir, 60%. No está de mal volver a recordar que nosotros porcentualmente en ingeniería normalmente no se trabaja de 0 a 100%, sino de 0 a 1. Pero como ya hemos visto muchas veces, es exactamente lo mismo. Es decir, este share de 0,6 pues sería 60%, este share de 0,4 pues sería 40%. Y en la ruta número 2 tenemos un tiempo de viaje, un trip time de 40 minutos y no tenemos transferencias. Eso significa que la ruta es más demorada, pero es directa y la ruta número uno es más cortica, pero tiene que hacer un transbordo o transferencia. Entonces aquí vamos a ver para qué nos sirve esto. Usted dirá, bueno, muy bonita la tabla, pero llenémosla y entendamos de qué trata. Entonces, digamos, tenemos nuestra ruta número uno. Nosotros decimos que el share, es decir, la distribución o el porcentaje de viajes que se hacen del total es el 60%. Tenemos que el tiempo de viaje son 30 minutos y que tenemos un transbordo. En cambio, la ruta 2 tenemos un 0,4%, perdón, 0,4, es decir, 40%. Tenemos un tiempo de viaje de 40 minutos y tenemos cero eh, transbordos. Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí vamos a hacer las sumatorias, que sería pues uno, o sea, 100%. Aquí pues vamos a hacerlo para que no nos olvidemos que es 70, pero en promedio entre las dos rutas pues sería 35, ¿no? ¿De dónde viene este 70? Pues 30 más 40, 70 minutos, dividido en 2, 35. ¿Qué significa este 35? Significa que en promedio, ¿ya? Sin tener en cuenta esa distribución, sino en promedio se gasta la gente 35 minutos
en llegar de la zona O a la zona D. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues 30 más 40 dividido en las dos rutas, un promedio de toda la vida. Ahora dice, bueno, momento, está simpático su promedio, pero en la ruta número uno hay más gente que viaja en comparación de la ruta 2. Es decir, que en promedio de viaje seguramente va a ser diferente que 35 minutos. Y por supuesto, entonces para eso se hace este tipo de tablas. Entonces usted coge el share por el tiempo de viaje. 6 por 3, 18. Yo lo hago pues mentalmente porque pues no es muy difícil la cuenta. Entonces usted coge el share por el tiempo. Es decir, el share por el tiempo de viaje. 0.6 por 30. 6 por 3, 18. Listo. Acá 0.4 por 4. Ese es 4 por 4, 16. 16 minutos. Como te digo, eh, yo lo puedo hacer mental. Si usted no lo puede hacer mental, no es un problema. Use su calculadora. Es importante que tenga una y pues simplemente hace la matemática con la calculadora. Pero pues la cuenta tiene que ser así. Entonces, aquí la sumatoria es 18 más 16, 8 y 6, 14, va una y 2, hay 34 minutos. ¿Qué significa eso? Que en realidad el tiempo que gastan las personas viajando en promedio son 34 minutos y no los 35. ¿Por qué son 34 y no 35? Porque en este caso nosotros lo multiplicamos por qué tantas personas toman la ruta uno del 100%, como no es 50-50 exactos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la diapositiva siguiente, el concepto de promedio ponderado, promedio aritmético ponderado. Ahorita en este momento usted lo intuye con lo que acabamos de hacer, pero pues es bueno ahorita explicarle el concepto. Igualmente con el número de transferencias, pues el número de transferencias pues la suma es uno y el promedio pues usted hace o la gente hace en promedio digamos media transferencia, digámoslo así, que es este de acá. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta la elección de las personas, que es ese share. Entonces pues otra vez, share por número de transferencia. Entonces 0.6 por una es 0,6 y aquí pues 0,4 por cero pues cero. Entonces, pues la sumatoria, pues 0,6. ¿Qué significa? Que en general el número de transferencias que hace la gente es 0,6, que es más alto que este 0,5. ¿Y por qué? Pues obviamente, porque por la ruta 2 usted no hace transferencias y es menos personas las que va. En cambio, en la ruta uno pues siempre hay transferencia, una, y hay más personas que van. Entonces, el promedio se aleja un poquito de ese promedio aritmético normal de toda la vida. Y para eso se hace esa tablita. Y de esto se trataba esa tablita. Simplemente demostrar con números que pues existe un promedio normal, que es el que hemos hecho acá. Este es nuestro promedio normal. ¿Ya? Este es nuestro promedio normal, pero que se aleja dependiendo de cómo la distribución de la realidad del asunto, que sería en este caso, cambiemos el color, que sería en este caso este y este. Entonces ahora vamos a ver de qué, por qué se hizo así. Porque hay dos cosas que es lo que usted ya ha visto en estadística, que este es el promedio aritmético de toda la vida. El de toda la vida. Y este de acá es el promedio aritmético ponderado, se llama en español. Usted dirá, ¿y eso para qué sirve y con qué se come? Pues ese es el promedio que uno usaba en la Universidad Nacional para calcular la nota. Y se dice ponderado o con pesos, porque usted le genera un peso a cada cosa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo solamente para que entiendas un poco más de qué trata ese promedio. Digamos, el primero vamos a ver con el promedio normal que tú ya lo conoces. Hay una reunión con 5 niños, bueno, hagámoslo menos, con 3 niños, y de esos 3 niños, las edades son, no sé, 7, 8
y 9. Entonces el promedio pues sería la suma de eses, de eso, y eso sería 24 y dividido en tres niños y eso sería 8. Entonces la edad promedio de estos niños era 8. Promedio normalito, el de toda la vida y ya. En este usted le genera pesos. Digamos, una persona va a ver tres materias en un semestre en la universidad. Entonces, no sé, va a haber matemáticas, inglés y, no sé, baile, no sé. Son las materias que va a haber. Sí, materias extrañas, no me importa, pero son las materias. Y esta tiene diferentes créditos. Entonces, los créditos de cada materia. Entonces, mate tiene, no sé, 5 créditos, inglés tiene 3 y baile como es más de relleno, solamente tiene un crédito. Y la persona entonces aquí en su nota, sacó, no sé, aquí en mate sacó su 3, aquí sacó en inglés su 5 y en baile sacó su, no sé, su 4. Listo, esa fue la nota. Entonces, si usted va a hacer un promedio normalito, vamos a hacer aquí en naranja el promedio normalito. El promedio normalito sería la suma de las notas dividida en 3, ¿no? Entonces sería 3 y 5, 8, 8 y 4, 12, dividido 3 notas, eso sería igual a su cuatrico. Entonces el promedio normal de esta persona fue un 4. Pero así nos funciona en la universidad porque para eso tiene el número de créditos. Entonces vamos a hacerlo con azul. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se cogía y se multiplicaba créditos por nota. Entonces aquí sería 3 por 5, 15. 3 por 5 otra vez 15 y 1 por 4, 4. Se sumaban, esto da 34 y se dividía en el número total de créditos. Y el número total de créditos sería 5 y 3 son 8 y 1 9. Y esto dividido en 9. Como en este momento no tengo mi cuestión mental tan rápida de hacer 34 dividido 9, entonces cojo una calculadora y con la ayuda de una calculadora digo 34 dividido 9 y eso nos da igual a 3,8 aproximado. En realidad da 3,77, pero por aproximación 3,8. Entonces esta persona sacó un 3,8 en promedio académico ponderado. Entonces, ¿por qué? Porque usted lo ponderó. ¿Por qué lo ponderó? Por los números de créditos. Le dio, o también se le dice con pesos. ¿Por qué? Porque le dio el peso de los créditos. Entonces, esto es importante porque determina en realidad qué tan buena fue la persona o la decisión, digámoslo así. Porque si aquí sacó la persona 4 en baile, fue un experto bailarín o un buen bailarín, pero la materia era irrelevante para él porque él era un matemático inglés, digámoslo así. Entonces su promedio era 3,8. En cambio el promedio era 4. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros en la Universidad Nacional, cuando nosotros teníamos lo que nosotros le llamábamos PAPA, que era promedio académico ponderado aritmético, una cosa así. Eh, Era algo así. Y esto que nosotros acabamos de hacer aquí, promedio académico ponderado, o perdón, promedio aritmético ponderado, que es el mismo promedio dado con pesos, fue lo que nosotros hicimos en la diapositiva anterior, porque le dimos una ponderación, ¿ya?
Entonces, si te das cuenta, esto de acá, este 35 que tenemos acá, fue un promedio normal. 30 más 40 dividido 2, 35. Punto. Pero aquí estos 34 surgió ¿de qué? De la ponderación del share. Y eso lo que nosotros vamos a trabajar más es ese ponderado. Espero que haya quedado claro ese tema porque se va a trabajar bastante. Es bastante fácil si te das cuenta, o sea, con los ejemplos de las notas. Igual lo que tú tienes, por ejemplo, ahorita en las notas en la universidad o lo que sea, esos son los ejemplos típicos que se hacen. Y es cuando tú lo tienes que ponderar por algo. Y en transporte lo vas a usar bastante. Eh, Simplemente es facilito, pero espero que haya entendido el concepto. Si no lo entendió, lo escribe y dice, no entendí el concepto y damos más ejemplos de promedio académico ponderado, académico no, aritmético ponderado, que es este de acá. Listo. En fin, aquí otra vez otro ejercicio de indicadores, entonces que están las rutas, le dice cuál va a ser las rutas, el origen, el par de origen-destino. ¿Por qué es un par? Pues porque tenemos origen y destino. Punto. La zona de origen, la zona de destino y la red. Listo. Otra vez un ejemplo, un poquitico más complicado que este. ¿Por qué un poquito? Porque entonces ya vamos a tener una rutica más. Que aquí será solo de zona O a zona D y aquí vamos a tener 1, 2, 3 horas. Qué maravilla. Difícil, pues realmente no tanto, pero pues bueno, vamos a hacerlo para volver a moler más sobre las cosas. Y es que tenemos una ruta que sería la ruta 1, ruta 2 y ruta 3. ¿Cuál era la ruta 1? La que decimos que el origen es de la zona 1 a la 2, es decir, esta acá. ¿Ya? Tenemos otra ruta 2 que tenemos de la 1 a la 2, que es esta de acá. Ah, bueno, con las personas, ¿no? 10 personas, 4 personas. Por eso es que la estaba colocando de esa manera. Y tenemos otra ruta que son de 16 personas de la 1 a la 3, que es lo que aparece acá. Origen 1, Destination 3, que es lo que tenemos acá, número de personas. Y simplemente lleno con la información que aparece en los tablitos. ¿Cuántos tiempo de viaje? Ta, 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 ta. Entonces, total de personas, pues hizo la suma. Los 10 más los 4, 14 más 16, 30. Listo. El tiempo en minutos, pues está escrito en las cuadrados, entonces pues solamente hay que escribir y le vamos a sacar el promedio, promedio normalito. Después tenemos 20 más 25, 45 más 15, 45, momentico, ¿por qué está ahí? Ya, aquí están haciendo un paso adicional, ya le voy a mostrar lo que están haciendo. Aquí lo están haciendo es por número de personas. Entonces acá lo tienen. Por los 10 cristianos, por los 4 cristianos que toman esta ruta y por los 16 cristianos que tienen esto. Entonces aquí serían 200. Acá serían 100 y acá serían 16 por 15, eso sería 240. ¿Qué te digo? Si no lo puede hacer mental, pues ¿cómo se llama? Eh, lo hace, ¿Lo hace qué? Lo hace con calculadora. Y aquí sumaron 200 más 100 más 240, pues 540. Y para sacar el promedio lo dividieron en 30. ¿Pero cuál es 30? Los 30 de acá de las personas que sacaron. Pero lo quito para que se vea mejor. Divido los 30 de acá y esto le da 18. Entonces esto es trip time. Punto. ¿Ya? Eh, y ahora... qué buena. Perdón, esto que te digo fue esto de acá que estaba acá al ladito. Y de ahí salieron los 540 y los 540 los puso acá. Y los 30 que ya los teníamos de acá. Yo me adelanté a entender la tabla. En mi opinión está un poquito desordenada, pero ese es el concepto, ¿no? Que es lo que hicieron. Igual acá estaba el título.
disculpa. Entonces acá dice trip time por O de par. Entonces ahora sí va a decir cuál es el tiempo de viaje por cada par. Entonces si te das cuenta, entre la zona 1 y la 2 tenemos dos viajes. Entonces vamos a tener que hacer el promedio. Entonces acá pone 45. ¿Por qué 45? Porque son 20 minutos más 25 minutos, son 45 minutos. Dividido 2, pues hay un promedio normalito, un weighted. O sea, el de toda la vida, un weighted. Para la zona 1 a 3, pues es solamente un viaje, pues el promedio de uno, pues dividido uno, da lo mismo. Y ahora con peso. ¿Cómo le hacemos el peso? El peso es porque ya lo multiplicó por el número de personas. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene 300. ¿Por qué 300? Porque cogió el 200 más el 100, que es lo que está haciendo 300. Más que dividido los 14. ¿Por qué 14? Porque son 10 más 4. Entonces, ya está con un peso. Si te diste cuenta, hice un promedio académico, un promedio aritmético ponderado. Punto. ¿Ya? E igualmente, pues, el con peso de la ruta 1 a la 3, que son los 240 personas por viaje, no por tiempo de viaje. Divido los 16 minutos que tenemos acá, son los 15 minutos. Listo. Y ahora tenemos por origen, ¿ya? ¿Cuál es el origen? Si te das cuenta en este dibujo, todo el origen es de la zona 1, porque la zona 1 va a la 2 y a la 3. Entonces, pues esta es sencillo, porque tiene los 20 minutos más 25 minutos son 45, más 15 minutos son 60 minutos. Tuc, dividido 3. ¿Por qué? Pues porque son tres rutas, son 20 minutos. Y el promedio académico, ya con el promedio aritmético ponderado, pues ahí ya sería los 540, porque pues nosotros ya hicimos todas estas operaciones, pues cogemos los 540, divido los 30 que ya tenemos y son 18. ¿Qué nos indica todo esto? Que de pronto es la siguiente pregunta que usted tiene. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Pues es una comparación muy sencilla en el cual muestra el promedio, digamos, normal en comparación de lo que verdaderamente hace la gente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en esta ruta 1 es más cortica la ruta y por consiguiente hay más personas que lo viajan. Entonces, seguramente la tendencia va a ser más cerca del promedio real a los 20 minutos, porque hay más gente que usa esa ruta a comparación de las 4 personas que usan los 25 minutos. ¿Por qué puede ser eso? Porque de pronto acá hay una ruta directa, pero tiene un peaje. Y entonces la gente dice, quiero irme rápido, pero hay 4 personas que dicen, no, las pelotas, yo no pago nada, por decir algo. ¿Ya? Es un pequeño ejemplo que podría ser. O porque acá hay mucho tráfico y los que son de acá no se sienten tan confiados para conducir y prefieren una calle más solitaria, así sea más larga, por decir algo. O sea, son opciones, nosotros no vamos a saber por qué, pero lo único es que podemos comparar que los promedios, si te das cuenta, debido a esto, los promedios ponderados, como hay más personas que viajan donde hay menos tiempo, ya, en este caso, pues los promedios ponderados son un poquito más bajos que los promedios aritméticos. Puede pasar que sea al revés, que el promedio ponderado sea más grande que el promedio normal. Claro, eh, en el caso contrario, donde aquí, digamos, fuera, no sé, un ejemplo, que acá fueran 30 minutos y acá fueran las mismas 10 personas. Entonces, seguramente aquí el promedio ponderado sería un poquito más alto al promedio normal de toda la vida. Pero eso es simplemente eso lo que te ayuda a indicar, ¿no? Que te ayuda a indicar qué tan lejos estás tú uno del otro. Y es simplemente una comparación que es bueno que entiendas. Listo. Eh, para finalizar el tema, porque
falta poquito. Nosotros ya hablamos acerca de una matriz. Tú ya entendiste que era una matriz y la matriz es que nosotros hacemos una tablita y esa tablita está dividida entre las diferentes zonas y aparece el número de viajes entre la zona, no sé, la zona A y la zona B, la zona A y la zona B. Entonces, digamos que acá hay 2 viajes, acá hay 3, acá hay 10 y acá hay 2, por decir algo. Entonces, esta es la matriz de demanda. Y la matriz de demanda indica, esto es importantísimo, el número de viajes. Siempre va a ser número de viajes. ¿Entre qué? Pues entre las zonas del estudio. Nada más. Y estas número de viajes puede distinguir el modo de transporte, ¿ya? El tipo de personas, el tipo de viaje. Entonces usted puede tener una matriz de demanda de transporte público, una matriz de demanda de transporte privado, una matriz de ese tipo de matriz de demanda de viajes en buses, en bicicleta, a pie. Pero lo importante es eso, que indica el número de viajes. Aquí no le va a decir cuántos kilómetros hay, cuánto nada. Esto es el número de viajes y esto es la matriz de demanda. Y luego está lo que es Skin Matrix. La palabra skin significa como superficial. Podría traducirse como la nata de la leche, que es una telita superficial. Y entonces esto ayuda a describir es la calidad o quality de los pares de transporte. Entonces, aquí usted, por ejemplo, puede colocar cuánto se demora cada viaje, cuánto es el número de transferencias, el número de kilómetros. Entonces, si usted tiene, vamos a hacer otro color, esta skin matrix. Entonces, usted tiene la misma entre el A y el B, A, B, A, B. Pero entonces usted dice, mire, entre A y A, pues no hay kilometraje, porque estamos en el mismo pueblo, pero entre A y B son, no sé, 100 kilómetros. Y aquí son, pues obviamente los mismos 100 kilómetros, porque la distancia es lo mismo, ¿ya? Pero el pueblo B es tan grande que internamente usted se tiene que mover y hay no sé, 2 kilómetros. Esto, si te das cuenta, no son un número de viajes, pero sí me indica algo de la red, que es cuántos kilómetros. Igualmente podrías hacerlo con tiempo, con cosas. Entonces, como vuelvo y repito, demanda, matriz de demanda solamente es número de viajes. ¿Ya? ¿Cuántos números de viajes? Números enteros, punto, su número de viajes. En cambio, las skin matrix también representan relaciones entre las zonas, pero que muestran es, por ejemplo, cuánto tiempo de viaje, cuánto número de transferencias, cuántos kilómetros hay eh, y ese tipo de cosas. ¿Ok? Es una ligera diferencia, pero es importante identificarla. Entonces aquí ponen un ejemplo de diferencias eh, entre demandas, matriz de demandas y las skin matrices, que son las de acá, y con todas las siglas que aquí se manejan. Aquí, por ejemplo, te ponen algunos ejemplitos de un programa que ustedes seguramente les ponen a manejar, pero lo importante es que, mira, acá están los números de los pueblos, ¿ya? Y entonces en una te indicaría es, por ejemplo, el número de viajes y en la otra, por ejemplo, cuáles son los tiempos, ¿ya? Y entonces por eso es que son aquí skin matrices, porque aquí está trabajando son minutos. Eso es todo por hoy. En este momento hemos llegado ya a una buena parte y vamos a ver después es el tema de los indicadores, que este es un tema mucho más sencillo, mucho más fácil, pero es importante que usted entienda estos conceptos. Si algo no entendió, no dude en escribirlo en los comentarios y ya. O llamarme también por WhatsApp, por cualquier lado. Besos. Chao.